Servicios de infusión en Miami Cancer Institute. Infusión es el proceso de administrar lentamente medicamentos u otros líquidos terapéuticos a través de una vena. La terapia de infusión es un tratamiento muy eficaz para el cáncer y otras enfermedades. La quimioterapia y la inmunoterapia son los tipos de infusión más conocidos. Los pacientes de cáncer también pueden recibir infusiones de analgésicos, antibióticos, glóbulos sanguíneos, suplementos de hierro, hidratación u otras terapias. En Miami Cancer Institute, los pacientes adultos reciben tratamiento en la sala de infusión, situada en el cuarto piso del edificio principal. Esta área acogedora y soleada contiene 68 estaciones de infusión y 5 de tratamiento rápido, por lo que muchos pacientes pueden recibir terapia de infusión al mismo tiempo. Los pacientes pediátricos reciben tratamiento en el Infusionarium, un espacio especial para niños en el que pueden jugar videojuegos, ver películas o participar en transmisiones sobre la ciencia y la naturaleza en directo mientras reciben la infusión. ¿Qué puede anticipar? Prevea llegar al instituto al menos 30 minutos antes de la hora de su cita. Si a lo largo del día toma medicamentos recetados, asegúrese de llevarlos consigo para no saltarse ninguna dosis. Cuando llegue a la sala de infusión, el recepcionista tramitará el registro para la cita. Después de esto, recibirá un dispositivo que le avisará cuando sea el momento de entrar en el área de atención. Lo acompañarán para que entre y un asociado clínico comprobará su estatura, peso y signos vitales y lo llevará a su estación de infusión. Mientras se instala, el enfermero revisará sus análisis y le pedirá a la farmacia de infusión que prepare sus medicamentos. Este minucioso proceso puede durar 1 hora más o menos, ya que cada dosis se prepara específicamente para usted según su plan de tratamiento. Mientras espera que comience la infusión, quizá reciba líquidos o premedicación para ayudar a minimizar los efectos secundarios. Una vez que el enfermero conecte el medicamento a su puerto o vía intravenosa, respire profundamente y relájese. Dado que su primera sesión de infusión puede durar varias horas o incluso todo el día, la principal prioridad es que siempre esté cómodo. Cada estación de infusión cuenta con un sillón reclinable o una cama para el paciente y un sillón para un acompañante. Verá una pequeña pantalla instalada en un brazo junto a su sillón o cama. Puede utilizar este dispositivo para navegar por Internet. También puede llevar su propia tableta o laptop y conectarse al Wi-Fi gratuito. Si desea escuchar música, no olvide llevar sus auriculares. El dispositivo también funciona como control remoto del televisor de pantalla plana. Vea la programación en directo o elija del amplio repertorio de películas disponibles en inglés y español. Utilice el teclado para ver el menú del café y pedir que le entreguen una comida recién preparada en su estación. También se ofrecen meriendas ligeras y bebidas de cortesía. Solo hable con un asociado clínico. Si lo prefiere, puede traer su propia comida. Muchas de las estaciones de infusión se conectan entre sí mediante una puerta corrediza. Puede socializar con su vecino si lo desea. Durante la terapia de infusión se forman muchas nuevas amistades. Si prefiere privacidad o desea dormir una siesta, cerraremos la puerta y la cortina de su estación. Le tendremos preparadas una manta y una almohada. Durante la infusión, el personal de enfermería hará varias rondas para ver cómo está. Los asociados clínicos ayudan a los enfermeros y le llevan lo que necesite para estar más cómodo. Informe de inmediato a alguien si se siente algo extraño o tiene preguntas. Utilice el botón de llamada para pedir ayuda en cualquier momento. Al terminar la primera infusión, el enfermero lo desconectará del sistema de administración de medicamentos y hará una verificación final de sus signos vitales. Recibirá instrucciones para sus cuidados en casa hasta su próxima infusión. Un programador pasará por su estación para revisar su plan de tratamiento y confirmar sus citas futuras. Si desea ayuda para ir a su auto, pida que le acompañen. Quizás se sienta cansado. De ser así, le prepararemos una silla de ruedas.
Cuando esté de regreso en casa, es muy importante que usted y su familia vigilen de cerca su estado físico. El equipo de atención médica lo llamará para ver cómo está. Si siente alguna sensación inusual o efectos secundarios como náuseas, vómitos, diarrea o dolor de cabeza, llame al servicio de ayuda rápida para control de síntomas. Si siente dolor en el pecho o falta de aire, llame al 911 o acuda de inmediato a la sala de emergencias más cercana. A medida que avance el tratamiento, se acostumbrará al proceso y reconocerá las caras amables en todas sus visitas. Miami Cancer Institute ofrece muchos servicios y programas para darles a usted y a su familia apoyo y fortaleza durante su proceso de cáncer. Hay mucho más por descubrir en Miami Cancer Institute. Visítenos en línea o comuníquese con el instituto para programar una visita personalizada.